titularía este mensaje, que espero que sea breve y espero que el Espíritu Santo haga que se entienda, titularía este mensaje El problema de la misericordia. Y no porque la misericordia sea un problema, sino porque a veces nosotros la volvemos un problema o la podemos mal utilizar. Voy a dar por sentado algunos textos bíblicos, los voy a mencionar. Ustedes son personas con un kilometraje importante en la Biblia y en la iglesia, así que voy a dar por sentado que ustedes conocen ciertas parábolas y solamente voy a destacar algunos textos, ¿sí? En Mateo 20 nos encontramos, por ejemplo, con la parábola de los obreros de la viña. Mateo 20, ahí nos encontramos con el dueño de una finca que va a primera hora, a 6 de la mañana a buscar obreros, después va a las 9, a las 12, a las 3 y finalmente a las 5 de la tarde. Los de las 5 de la tarde trabajaron solo una hora porque el horario era hasta las 6 de la tarde, pero todos van a recibir como pago de su trabajo la misma cantidad, un denario, ¿verdad? Y entonces viene el conflicto, porque los que habían trabajado 12 horas les parecía que debían percibir más que lo que solo habían trabajado una hora. Ustedes conocen el texto, no hay una queja ahí. Destaco yo los versículos 12 y 13, Mateo 20, 12 y 13, que dice, decían, o sea, los que se quejaban, los que habían trabajado 12 horas, decían, estos últimos, los que habían trabajado una sola hora, han trabajado una sola hora y le has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. Versículo 13. El dueño le dijo a uno de ellos, amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no arreglaste conmigo por el salario de un día? Versículo 15. ¿No tengo derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque soy bueno? Otras versiones dicen porque soy misericordioso. Claramente la parábola representa la misericordia de Dios, quien da su gracia independientemente de tus obras. Porque la salvación no es por obras, no es por la cantidad de años de servicio, ni por la cantidad de cosas buenas que hagas. La salvación es un regalo. Y estoy seguro que lo he dicho en esta iglesia, porque cuando uno se pone grande, se pone repetitivo, ¿no? Jóvenes, ténganos paciencia. Pero nosotros tenemos que tener muy clara la definición del hecho de que la gracia es un regalo. Y para esto podríamos comparar la idea de qué diferencia hay entre un sueldo, los haberes, entre un regalo y entre un premio. El sueldo, los haberes, es el pago que yo merezco, percibo, pero merezco porque he realizado un servicio, un trabajo. El premio es el reconocimiento que yo merezco por haber ganado una competencia, por ejemplo. Me he esforzado para ganar, la retribución que yo espero es el premio. Pero el regalo no se merece. El regalo es regalo. El regalo no depende de lo que hagas ni de lo que seas. Por ejemplo, si yo a mi hija le digo, si este año, esto ya es una suposición porque mi hija ya terminó de cursar, pero supongamos. Si vos sacás buenas notas todo el año, 9 y 10, te regalo un celular. Ese iPhone que vos querés ahí. ¿Eso es un regalo? ¿Me entienden? Entonces, porque los regalos no se merecen, no tenés que hacer nada para recibirlos. Y la Biblia dice que la gracia de Dios es un regalo. O sea que si sos malo, Dios te regala la gracia, ¿sí o no? ¿Cómo cuesta decir que sí, no? Y si sos bueno, ¿te la va a regalar? Entonces, ¿qué beneficio tiene ser bueno? Bueno, vos podés ser malo, tener la gracia en tu bolsillo y perderte igual. O sea, que Dios te regale la gracia no quiere decir que te salves automáticamente. Vos podés rechazar
el regalo de la gracia. No es que si sos malo Dios te saca la gracia, si sos bueno Dios te da la gracia, porque eso sería salvación por obras. Y la Biblia está llena de pasajes que hablan de que la salvación no es por obras. La gracia es un regalo inmerecido y Dios se lo regala a todos. Algunos lo aprovechan para salvarse y otros, aunque la tienen en la mochila, aunque la llevan consigo todos los días, se perderán porque rechazan el regalo de la gracia. Entonces, aquí en esta parábola, Dios nos dice que la gracia es un regalo, no es lo que haces. Dice, el que trabajó 12 horas al calor del sol va a recibir el mismo regalo de la gracia que el que trabajó 1 hora nada más. ¿Por qué? Porque no es por merecimiento, no es por años de servicio ni de adventista. Hay una segunda parábola, que es la parábola del hijo pródigo, tampoco la voy a leer, voy a dar por sentado que la conocen, Lucas 15. Ustedes conocen la historia, 2 hijos, uno le pide la herencia al padre, se va, vive perdidamente, cuando no tiene ni siquiera que comer, vuelve. Y una vez que vuelve, el padre lo recibe, lo abraza, le pone el vestido de hijo, el anillo de hijo, que es de señal de autoridad, le pone calzado en los pies, hace matar el becerro gordo. ¿Qué culpa tenía el becerro gordo? Pero ahí está, mataron el becerro gordo para festejar la vuelta del hijo, ¿sí? Y el hijo mayor se enoja por esto. Yo voy a destacar solo el versículo 32, cuando el padre le está diciendo al hijo mayor: hijo, era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. O sea, aquí lo que se destaca, uno de los puntos principales de esta parábola, es que el hijo menor es tratado con misericordia. ¿Y qué es misericordia? Es decir, es tratado como no merece ser tratado. Definición de misericordia. Misericordia es tratar a la gente como no merece ser tratada. Y el hijo mayor se enoja porque dice, hay que tratarlo como merece. Y el padre, que representa a Dios y que es misericordioso, dice que lo va a tratar como no merece. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Fíjense que Romanos 6:23 dice que la paga o la consecuencia del pecado es la muerte. Bien, la misericordia es que Dios no me dé lo que merezco, es decir, la muerte. ¿Yo soy pecador? Sí, chicos, digan que sí porque soy pecador, o sea, no lo duden, soy de los buenos, ¿no? ¿Merezco la muerte? Sí. Pero Dios, que me ama, me trata con misericordia, entonces no me da lo que merezco, no me trata como merezco ser tratado y no me manda a la muerte. Y para eso trazó un plan de salvación en donde Él muere por mí, para que si yo lo acepto a Él como mi Salvador, yo pueda ser salvo. O sea, misericordia es que Dios nos trata como no merecemos ser tratados. ¿Venimos bien hasta ahora? Difícil para primero de año, ¿no? Hasta se vino filosófico para primero de año. Pero bueno, chicos, es lo que hay. Tenemos un problema con la misericordia nosotros. O hacemos nosotros, o corremos el riesgo, o algunos de nosotros corren el riesgo, de hacer de la misericordia un problema. Ahora déjenme hablar un poquito de la justicia, para que vean cómo a veces se nos enrieda este asunto de la misericordia. Nosotros muchas veces, así como nos cuesta entender qué es misericordia según el concepto de Dios, según el concepto bíblico, también nos cuesta entender qué es justicia según el concepto bíblico. Porque la justicia, vamos a decir la justicia humana, vamos a decir justicia en el ámbito humano, es que vos recibís lo que mereces. Robaste un auto, creo que un hermano los otros días me dijo, creo que son 6 años de prisión. O 3, no me acuerdo, pero ahí andaba. Entonces la justicia humana es
que recibís lo que mereces. Robaste un auto, 3 años de prisión. Es lo que mereces. ¿Está bien o está mal? Está bien, o sea, no hay problemas con eso. Ahora, ¿cómo es la justicia divina? La justicia divina es que Dios te da no lo que mereces. Dios te da lo que elegís. Si elegís a Cristo, Él te da su manto de justicia. Y sos salvado, sos justificado. Es lo que llamamos justificación por gracia que se obtiene por medio de la fe. Y si vos elegís salvarte con tus propios méritos, con tus propias fuerzas, con tus actos de bondad, Isaías 64:6 dice que tus obras, mis obras, son como trapos de inmundicia. Así que si vos elegís tu propio camino de salvación, ¿qué vas a recibir? La perdición, porque tus obras son como trapos de inmundicia. Pero si vos elegís a Cristo como tu Salvador, ¿qué vas a recibir? La justicia de Cristo, que te la regala. Ahí está la gracia. No es lo mismo la justicia humana que la justicia divina. Ahora, nosotros tenemos un problemita porque muchas veces confundimos estas cosas o no sabemos separar hasta dónde llega un concepto, hasta dónde llega otro. ¿La justicia humana está basada en la Biblia, sí o no? Chicos, sí, no los voy a torturar primer sábado del año. La justicia humana está basada en un versículo de la Biblia que dice: todo aquello que sembrare, eso cosecharás. La justicia humana está basada en ese principio bíblico, de la ley de la siembra y la cosecha. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Pero el problema es que en la Biblia, la ley de la siembra y la cosecha no es el único concepto que existe. Existen otros conceptos como la misericordia, como la justicia divina, que también tenemos que ver qué lugar ocupan en la ecuación de la salvación. Entonces la justicia humana está basada en la ley de la siembra y la cosecha, pero la justicia divina no. Dios te da lo que vos elegís, como dijimos recién. ¿Vieron cómo se va acomplejando esto un poquito? Se va acomplejando un poquito, o nos parece que se acompleja, porque nosotros no hablamos mucho de esto. Porque nosotros muchas veces, justicia humana y justicia divina es medio la misma cosa. Vos vas a recibir lo que mereces. Se nos mezclan a veces los conceptos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta el concepto, la importancia del concepto de la misericordia. Y no es que la misericordia solamente es para las cosas espirituales, pero en las cosas cotidianas del día a día, ahí entra la ley de la siembra y la cosecha. No. Nosotros vemos en la Biblia cómo la misericordia se introduce en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos todo el tiempo, en el día a día. Yo creo que el mejor, o uno de los mejores ejemplos que puedo presentar, es el caso de David. David comete adulterio con Betsabé, comete homicidio al mandar a matar al esposo de Betsabé. Ustedes conocen la historia, ¿sí? Y sin embargo, David no cosecha las consecuencias de lo que él hizo. Según la justicia humana, David tendría que haber cosechado las consecuencias de lo que él hizo. Adulterio, según la ley de Levítico, era apedreamiento. Asesinato, según la ley de Levítico, era muerte, ¿verdad? Posiblemente por apedreamiento también. Y sin embargo vemos que David no recibió eso. ¿Por qué? Porque Dios intervino, o vamos a decir así, la misericordia de Dios intervino en la vida cotidiana de David, porque David mostró arrepentimiento. ¿O no se arrepintió David? Claro que sí. Entonces, como David mostró arrepentimiento, la ley de la siembra y la cosecha no se cumplió en él.
¿Por qué? Porque Dios aplicó la misericordia a la vida de David. Qué interesante esto, ¿no? O sea, Dios modifica principios bíblicos como la ley de la siembra y la cosecha a través de la misericordia Él modifica el principio bíblico de la ley de la cosecha. Así que el principio bíblico de la ley de la cosecha describe una realidad. Yo puedo cosechar lo que sembré, pero no necesariamente siempre va a ser así. Porque hay un factor, hay una característica de Dios que se llama misericordia, que puede modificar ese principio de la ley de la cosecha. Muy interesante. Entonces tenemos que tener en cuenta hasta dónde llega una cosa y hasta dónde llega la otra. Y miren, si yo tuviera que hacer una pregunta, esto de la justicia con la ley de la cosecha y la misericordia, y yo preguntara, ¿cuál de estos dos conceptos en nuestra vida debería predominar? ¿La justicia humana, donde yo recibo lo que merezco, o la misericordia divina, en donde yo soy tratado como no merezco ser tratado? Si yo a ustedes les preguntara cuál de estos dos conceptos debería predominar en nuestra vida, yo sé lo que va a pasar. En teoría vamos a decir que debería predominar la misericordia, pero en la práctica, ¿qué predomina? La justicia. Es como que en la teoría, sí, claro, hay que ser misericordioso. Sed vosotros misericordiosos, Lucas, ¿no? Como vuestro Padre en los cielos es misericordioso. Pero en la práctica somos bastante justicieros. ¿Se acuerdan de la frase y algo habrá hecho? Viste fulano y algo habrá hecho. ¿Qué significa esa frase? Justicia. Recibirá lo que merece porque hizo las cosas mal. Y como hizo las cosas mal, va a recibir el mal que sembró. Y claro que si uno persevera en cosas malas, cosecha las consecuencias. Pero no necesariamente tiene que ser así. Hay un pasaje en la Biblia que voy a compartir con ustedes ahora, y espero pueda traer luz o pueda ayudarnos con este asunto. Porque cuando hablamos de esto de la gracia, que es una verdad increíblemente buena, cuando hablamos de que es un regalo, que es inmerecida, cuando hablamos de que la gracia y la misericordia muchas veces anulan el principio de la siembra y la cosecha, cuando hablamos de estas cosas, algunos se ponen nerviosos, como diciendo, bueno, al final todo el esfuerzo que hago para ser bueno, ¿de qué sirve? Si al final viene el otro una hora antes y se salva igual. Que yo, que tuve 30 años en la iglesia acá transpirando para mantener, ¿no?, una imagen, para mantenerme firme. Uno se pone nervioso con este asunto. Pero fíjense lo que dice Lucas 17:10, un pasaje que pareciera que no tiene relación con lo que estamos hablando, sin embargo a mí me parece que tiene mucha relación. Lucas 17:10 dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, 2 puntos, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Es decir, la misericordia, que muchas veces evita que vos coseches las consecuencias de tus malas decisiones, como veníamos hablando, no evita que vos cumplas con tus deberes, con tus obligaciones y con tus responsabilidades. Y quiero tratar de ilustrar esto con una historia bíblica / inventada. ¿Sí? No se enojen, ya van a entender el término. Volvamos en nuestra mente a la imagen de la parábola del hijo pródigo. Ustedes saben, el hijo pródigo viene, el padre lo recibe, lo vuelve a poner en su condición de hijo. Ahí está, hijo, vestido de hijo, sandalia de hijo, anillo de hijo, toda la autoridad de un hijo.
como antes de irse. Ahora, este hijo, ¿sí? Porque el padre tuvo misericordia con él. Porque él volvió al estatus de hijo porque el padre tuvo misericordia con él. Este hijo, que vuelve a estar en el estatus de hijo porque el padre tuvo misericordia con él, ahora es libre de hacer lo que quiera y que viva la pepa y es libre de llevar una vida libertina y... ¿Sí o no? La misericordia no evita, no te excusa de que vos cumplas con tus deberes, obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Y digo esto porque cuando no se entiende la misericordia, dice, como Dios me ha perdonado y como Dios es misericordia y como Dios no cambia, es decir, que nunca dejará de amarme y nunca dejará de tener misericordia, no importa lo que yo haga, Él siempre va a tener misericordia de mí. Pero claro, la misericordia de Dios, y es cierto que siempre va a tener misericordia con vos y conmigo, la misericordia de Dios no te excusa de que vos cumplas con los deberes, las obligaciones y las responsabilidades que Dios te ha dado como hijo. Y sí, te vas a equivocar, ahí está la misericordia. Y sí, vas a pasar por periodos de rebeldía, como pasó el hijo pródigo, y ahí estará la misericordia para rescatarte. Y sí, ¿me entienden, no? Pero justamente la misericordia y el amor no es una excusa para que yo cumpla con mis deberes y responsabilidades como hijo. En conclusión, yo diría que es claro que nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos, a nuestra familia y a las personas con las cuales nos relacionamos con misericordia y paciencia, porque Dios nos trata así. Y yo soy hijo de Dios y tengo que reflejar el carácter de ¿quién? De mi Padre Dios. Si claramente yo tengo que tratar a las personas con misericordia y paciencia, pero cuidado con escudarnos detrás de la misericordia para festejar las irresponsabilidades. Hay una línea fina acá, que a veces, obviamente, hasta a mí me cuesta entender. Si alguien tenía la responsabilidad y la obligación de hacer algo, y no lo hace, y lo posterga años, meses, días, lo que quieran ustedes, ¿está siendo responsable o irresponsable? Irresponsable. Y muchas veces entonces, cuando esa persona decide cumplir con eso que postergó, es decir, decide dejar de ser irresponsable, nosotros se lo festejamos. ¿Pero qué festejamos? ¿Que dejó de ser irresponsable? ¿Es un buen motivo para festejar? ¿O festejamos que se tomó todo el tiempo para terminar lo que tendría que haber terminado en poco tiempo? Cuidado que por ser misericordiosos no terminemos festejando la irresponsabilidad. Es una línea fina, Es una línea fina, pero tenemos que tener cuidado. Déjeme terminar con una breve ilustración de algo que pasó en una conversación que tuve con un matrimonio de nuestra iglesia el año pasado, ¿sí? Yo los visité por primera vez porque el año pasado, perdón, sería el anteaño, el 2023. 23. Yo estaba llegando al distrito, así que los visito. Y ellos me cuentan cómo conocen la iglesia adventista. Y ellos me dicen que ellos asistían a una iglesia cristiana, que no era adventista, y ellos catalogaban a esa iglesia como excelente. Y ella me describía esa iglesia, todo lo que hacían, la bondad de los hermanos, la unidad,
cómo llevaban proyectos adelante, el esfuerzo, el amor, destacaba por sobre todas las cosas el amor. Era la iglesia ideal. Hasta que un día leyendo la Biblia se encuentran con el concepto de los 10 mandamientos. Y especialmente dentro de los 10 mandamientos, el que más les llamó la atención, ¿cuál fue? El cuarto mandamiento, el sábado. Y entonces le comentan a sus líderes religiosos este asunto del sábado, y los líderes religiosos le dieron una respuesta muy liviana, insatisfactoria, no basada en la Biblia. Entonces como que les quedó el gusanito de la curiosidad, ¿no? Porque no habían recibido una respuesta satisfactoria. El asunto es que ellos fueron estudiando, por la gracia de Dios se contactaron con esas cosas que hace Dios con un miembro de nuestra iglesia. Entonces recibió estudios bíblicos más específicos sobre el sábado y sobre la gracia y sobre otros temas. Y entonces ellos volvieron con ese conocimiento a confrontar a sus líderes religiosos, los cuales no tenían respuesta, ¿no? Una respuesta bíblica para justificar este asunto de la no vigencia del cuarto mandamiento. Y finalmente, ellos deciden dejar la iglesia y unirse a la nuestra, ¿no? A la iglesia adventista. Pero no con alegría, al principio, sino con mucho dolor. Porque la iglesia que dejaban era su familia, eran sus hermanos. Y salieron de una iglesia, según ellos, llena de amor, llena de expresiones de amor, para entrar a una iglesia, la nuestra, en donde entras, te sentás y no te saludan y... ¿Me entienden, no? Una iglesia fría, una iglesia poco comprometida, una iglesia con conflictos. Y entonces ellos me contaban la lucha interna que tenían. Y yo describo esta situación, yo se los dije, ellos tuvieron que elegir entre amar el amor que recibían o amar al Señor y su palabra. ¿Amar el amor o amar al Señor? Y eligieron amar al Señor. Ellos hace ya unos 5 años, 4 o 5 años que han dejado esa iglesia, todavía reciben mensajes de esa iglesia invitándolos a volver. Todavía. Toda una tentación. A veces, si ellos quieren, y esto me lo dijeron ellos, ¿no? Ellos podrían haberse escudado en la misericordia y decir, bueno, finalmente la iglesia que tiene los mandamientos es fría, es esto, no hay amor, y acá sí hacemos proyectos y trabajo y beneficiamos más a la sociedad. Ellos podrían haber usado la misericordia como una excusa para ser irresponsables y no seguir el mensaje de la verdad que está en la Biblia. ¿O no? Si al final somos todos cristianos, si al final todos amamos a Dios, lo servimos de diferentes maneras. Podrían haber usado la misericordia de Dios para ser irresponsables al no responder el mensaje de la Biblia. Pero ellos decidieron ser responsables y amaron más al Señor que al amor con que ellos recibían. Ahí está el punto, hermanos. Gocemos de la misericordia de Dios. Disfrutemos de la misericordia de Dios. Tratemos a otros con la misma misericordia que Dios me trata. Pero cuidado con usar la misericordia para yo ser irresponsable y no cumplir con los deberes que el Señor me ha designado y que es un privilegio cumplir, porque es un privilegio servir a Dios. Dios los bendiga.